Hablemos ahora de Apolodoro y su llamada biblioteca. Primero, como muchos autores, no existe un manuscrito aparentemente completo. El que tenemos son 3 libros y después fueron encontrados en 2 lugares diferentes. Epítomes. Recordemos que epítome quiere decir en transcripción, resumen. Estos a partir de un códice, Codex Vaticanus 950, ese sí tenemos el número, no como nos ocurrió con Higinio. Y después los llamados fragmentos sabaíticos, descubiertos en Jerusalén en 1887. Así es como se genera nuestra edición actual de Apolodoro, biblioteca mitológica o simplemente biblioteca. La edición de Acal de José Calderón Felices da cuenta de una edición al español anterior, traducida por Sara Isabel del Mundo en 1950, editada en Buenos Aires. Mostré ya la edición de Gredos. Esta es de Margarita Rodríguez de Sepúlveda. Y bueno, ya hemos visto que estas ediciones de puesto de periódicos no marcan cuándo se hizo la edición original. Obviamente podemos buscar el dato, pero por el momento no tiene tanto sentido. Y existe una edición de Julia García Moreno para Alianza Editorial. No he encontrado datos acerca de otra más. Este también es un libro muy interesante, como el de Higinio. A quienes les gusta la mitología les va a fascinar. Es un compendio, no es por lo de los resúmenes, los epítomes, sino aparentemente toma de tratados anteriores mucho mayores en dimensiones y hace un excelente compendio. Eso es lo que nos dicen en el prólogo, en los prólogos, que pues los tratados anteriores, como eran muy grandes, tendieron a perderse y en cambio sobrevivió este. Y bueno, pues otra cosa es el autor. Y como en muchos autores griegos, sobre todo, latinos no tanto, no tenemos tantas noticias. Se consideraba antes que era coincidente con un Apolodoro famoso, pero en la actualidad, después de la demostración de un filólogo, queda claro que no se trata del mismo Apolodoro, es otro Apolodoro. De todas formas, el nombre era muy común en la época. Estamos hablando, según los estudios que hay, de un autor del siglo I o II de nuestra era. Como todas las ediciones de mitógrafos o de tratados sobre mitología, este también diverge en algunas de las versiones. Y esto hace también muy interesante para nosotros todo esto de la mitología
Ya veremos algunos otros mitógrafos, pero podemos acudir siempre a los diccionarios de mitología. Hay unos muy buenos que marcan las distintas versiones de los mitos y nos dice de dónde extrajeron estas versiones. Es el caso del Diccionario de Mitología Griega de Grimal, o incluso hay un diccionario de mitología en Porrúa y también marca muchas de estas versiones diversas. Así, por poner un ejemplo, podremos encontrar los trabajos de Heracles y no siempre serán coincidentes en la totalidad. Pudiera ser ni siquiera los trabajos, pero me refiero más a ciertos datos pequeños que aparecen en ellos, o el origen de muchos dioses, de quién es hijo, qué descendientes tuvo, en fin, divergen. Y esto nos da idea de la riqueza tan extraordinaria que había y cómo todo esto fue precisamente antes de ser texto, tradición oral. No conocemos estos trabajos más amplios y por lo tanto no tenemos idea de si ya ellos recogían también las distintas versiones, hay casos en los que sí se menciona, o trataban de establecer uno solo, que es lo que muchas veces se dice sobre la teogonía de Hesíodo. Regresando a Apolodoro, también tenemos pues una gran cantidad de historias. Ya les decía yo, primeramente en 3 libros y después con los añadidos de los epítomes. Esta edición pues es muy apretada. Quiero decir, la letra y los márgenes, las cajas, si el interlineado tiende a juntarse, y por eso pues se ve mucho más pequeña que una edición de Gredos, pues que tiene un aparato de notas muy amplio. Las notas nos dejan ver uno de los grandes problemas que tenemos con la tradición grecolatina en español. La tradición grecolatina nace a partir de la tradición latina. No tenemos la tradición griega tan fuerte. Esto se generó años después. Y pues ya teníamos una tradición de nombres latina más que griega. Por eso, en muchas ediciones, por ejemplo las de Porrúa, nos encontramos a Odiseo en la misma Odisea llamado Ulises. Y entre los más famosos a Heracles como Hércules. Aunque el libro sea originalmente griego y obviamente no le corresponda tanto Ulises o Hércules. Entonces, muchas de las notas que vienen en estos textos, creo yo, se pierden en señalar la equivalencia de los nombres griegos y romanos. Creo que deberíamos crear la tradición también de los nombres griegos de todos estos personajes y dejar a las personas un poco más en libertad, incluyendo al final una equivalencia.
no en el aparato de notas, que se vuelve más voluminoso por esta causa. No lo digo específicamente por Gredos, que muchas veces no lo hace, sino por otras ediciones.